queremos tomar contacto de inmediato con Israel. Estamos ya en línea con David Silverman, que es escritor, activista por los derechos humanos. Aparte, él es hijo detenido desaparecido. Su madre es Mariana Barzúa, su papá es David Silverman Gurovich, que fue detenido desaparecido acá en Chile en 1977. Escribió después La manito muerta, que es un libro que resume cuentos que ilustran la vida de víctimas de la dictadura chilena después del golpe. Su familia se radicó en Israel después de todo este episodio tan triste vivido en la dictadura acá en Chile, y está con nosotros para entregarnos sus impresiones en la zona de conflicto, en toda esta problemática enorme que nos conmueve, nos preocupa y nos obliga a activarnos. Así que, David, gracias por esta entrevista, gracias por estar hoy día en el programa, y lo primero, saber cómo están las cosas al día de hoy en el lugar donde tú vives, y por supuesto, cómo ha transcurrido, de acuerdo a tu perspectiva, este lamentable conflicto. Muy buenos días desde Chile, entendemos que son ya las tardes allá en Israel. Así es, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Te escuchamos bien, David. Estupendo. Primero, muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Una sola corrección, yo soy Daniel Silverman, David es mi papá. Sí. Ah, perfecto, sí. Muy bien. Vamos a hacer la corrección inmediatamente. Es importante esa corrección porque Daniel es un nombre precioso. Ahí estamos de acuerdo. Muy bien, Daniel. Perfecto. Hicimos ese homenaje a tu papá, entonces, tomémoslo así. Sí, su papá fue gerente general de Chuquicamata, un gran gerente general de Chuquicamata, y fue detenido, desaparecido por la dictadura. Sí, señor. Tal cual. Y bueno, y por eso tu familia se mueve para allá. Decir, detenido, desaparecido hasta hoy. Sí. Tal cual. Volvamos entonces, Daniel, a lo que estamos hablando. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo has vivido estos días de lamentable conflicto? Mira, estamos, por suerte, mi familia, estamos bien. Estamos en una zona que, por el momento, no está metida en el conflicto directamente, pero estamos muy angustiados por el precio que tanta gente está pagando en ambos lados, ¿ya? Para mí es importante que transmitir el mensaje que, primero que nada, yo hablo en mi nombre, no en nombre del Estado, no en nombre de nadie más, sino que en mi nombre. Y como una persona que valora los derechos humanos, estamos muy dolidos con todo este conflicto, en las víctimas que está causando la guerra en ambos lados, ¿ya? Y eso es importante decirlo porque en este momento no toda la gente, hay mucha gente que se identifica con este mensaje, pero también hay otros fanáticos en ambos lados que solamente quieren venganza, quieren prolongar el conflicto, sea por razones ideológicas o por razones políticas. Sí, Daniel, le quería preguntar sobre el ataque de 7 de octubre, que fue un ataque al sur de Israel, a Kibbutzim, que son esas granjas colectivas que antes de su privatización fue la base de un proyecto socialista en Israel, que es de relevancia, y eso cuesta para la audiencia chilena, pero quería preguntar a su opinión, para entender la diferencia de quiénes son las personas que muy lamentablemente fueron víctimas de eso. Esos son personas seculares, son muchos activistas por la paz, personas que viven cerca de Gaza, que incluso trabajaban en Gaza. Hay historias horrorosas de personas que trabajaban como manejando ambulancias para sacar a la gente de Gaza cuando no hay conflicto, para llevarlos a hospitales israelíes. Esto es un golpe directo a de cierta forma, la izquierda israelí, y hay un elemento de que para un gobierno de extrema derecha con extremistas religiosos adentro no les interesa mayormente, tengo entendido, la vida de los rehenes ni de las víctimas. Pero hay protestas fuera de la casa de Netanyahu de parte de familiares. Hay todo un conflicto político en términos de decir que este gobierno no está interesado ni siquiera en las víctimas del ataque de Hamas. ¿Cómo ves esa situación y ese conflicto? Mira, es un poco más complicado porque tú tienes razón. Muchos de los rehenes son de tal kibbutzim, que son básicamente un modelo socialista, un modelo de vida socialista. Y
Y el conflicto político en Israel ya estaba antes de la guerra, claro, entre la derecha y la izquierda, ¿ya? Entre gente secular y gente fanática religiosa. Entonces eso no está resuelto todavía, solamente está en este momento como puesto en el cajón hasta que se termine la guerra, ¿ya? Pero es un conflicto que vamos a tener que resolverlo en algún momento. Pero sí es importante entender que entre los rehenes no hay solamente gente de los kibutzim, y por eso uno diría que al gobierno le importa menos, ¿ya? Sino que también hay gente de ciudades y pueblos como Sderot, Netivot, Ofakim, que son gente, de nuevamente generalizando, pero es típicamente la base política de Netanyahu, gente de derecha. Entonces también hay gente de derecha dentro de los rehenes, ¿ya? Entonces, y la segunda parte de tu pregunta, que era si el gobierno tiene en meta liberar a los rehenes, a la gente que fue secuestrada, en forma formal, ¿ya? El gobierno dice sí, es una de las metas, pero también dice la meta es eliminar Hamás, limpiar toda la franja de Gaza de Hamás. Y ese es el punto donde el público israelí también ahora tiene un debate, ¿ya? Un debate que también la mayoría de las familias de los secuestrados están en la idea que no, la primera meta, la principal meta antes de cualquier otra cosa debe ser devolver a casa a esta gente, ¿ya? Y es una meta que yo también personalmente me identifico con ella. Entonces, justamente para entender, en ese contexto de un debate donde las familias de los rehenes están enfrentando con el gobierno, ¿qué pasa con el otro lado, con la estrategia entonces del bombardeo brutal que está haciendo en Gaza? Llegan información que para los activistas de derechos humanos dentro de Israel ya está llegando una ola represiva, efectivamente, que las voces que están en contra del bombardeo, las voces por la paz, están recibiendo ataques incluso por posteos en redes sociales de parte del mismo ejecutivo. ¿Cómo es la situación para los activistas de derechos humanos en Israel ahora? Mira, nunca es fácil, ¿ya? Y en momentos de guerra, especialmente como ahora, es mucho más difícil. Y sí, gente que habla sobre los derechos humanos está dispuesto a amenazas, a garabatos, a ataques, ¿ya? Sea en las redes, como sea también a veces ataques físicos, ¿ya? También existe dentro de la izquierda, hay gente que, mira, el shock del ataque del 7 de octubre fue tan grande, no solamente por la sorpresa y porque mucha gente nunca creyó que Hamás tenía tanto poder, ¿ya? No solamente poder militar, sino que poder de estrategia, de organizarse para un ataque así, ¿ya? Entonces hay mucha gente que tienen como una frase especial ahora, dicen, hemos despertado. Como decir, ahora conocemos el real carácter de los árabes, ¿ya? Pero para mí esa no es gente de izquierda realmente. Esa es gente que se creía de izquierda, pero ahora que no les conviene, cambian de idea, ¿ya? Y también dentro de la izquierda israelí, entonces existe un debate. Porque uno dice, si uno cree en valores humanos, en derechos básicos para todo el mundo, es verdaderamente para todo el mundo. O sea, israelíes, niños que fueron raptados, matados, masacrados, mujeres violadas, también los derechos de ellos, obviamente que nosotros exigimos y estamos en shock, pero también estamos por los derechos humanos de la población en Gaza, en la franja de Gaza. Y eso es importante que la gente sepa que en Israel somos muchos los que estamos preocupados. Lo único que es importante hacer una distinción entre la población palestina y Hamás. Hamás es una organización de terror que nosotros hemos llegado al punto que
si hay algún consenso en Israel ahora, es que no podemos seguir viviendo con Hamás. Hamás va a tener que ser eliminado. Ahora la pregunta es ¿cómo? Yo no creo en el conflicto total, ¿ya? De decir tenemos que borrar toda la población en Gaza. No. Yo creo que a Hamás hay que lucharlo como se luchó contra ISIS hace años, ¿ya? O sea, sí hay que tratar de llegar a los líderes, pero al mismo tiempo, y quizás más importante, hay que ahorcar las venas, los canales económicos de esta organización de terror, ¿ya? Entonces, no sé si se va a poder eliminar totalmente, pero va a ser un grupo irrelevante, como pasó con ISIS. No sé, en español se dice ISIS o ISIS. A ver, Daniel, hay algunas cosas en que te he escuchado. Aquí hay una diferencia entre esas 1.500 personas y los secuestrados, que es un dolor grande, es un shock para una población como Israel. Y por otro lado, más de 10.000 inocentes niños, niñas, señoras, abuelitos, etcétera, civiles muertos por el ejército y la fuerza aérea israelí. Eso es una realidad. Yo creo que si lo negamos, no tenemos entonces que conversar, en mi opinión, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una matanza indiscriminada contra civiles en la Franja de Gaza de todos los días. Una forma es eliminar Hamás, otra es conversar con Hamás, porque el Estado israelita hoy en día está haciendo terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, cuando tú le cortas la luz, el agua, no dejas entrar a aquellos grupos humanitarios, bombardeas hospitales, bombardeas escuelas, bombardeas grupos de ambulancias. Eso no es una guerra, eso es venganza, eso es crímenes de guerra. Entonces, frente a eso, Daniel, claro, yo entiendo el shock de los 1.500 personas muertas y estoy en absoluto desacuerdo con ese accionar. Creo que hay que llevarlos a tribunales, a los de Hamás, pero no creo en la extinción de gente por matarlos a todos, porque si no, deberíamos también eliminar a aquellos que usan fósforo blanco para matar a otros y usan aviones para matar civiles e inocentes. De hecho, Netanyahu debería estar en tribunales internacionales juzgado por sus crímenes de guerra. Entonces, en ese sentido, creo que a ver si tenemos tú y yo, aparte del nombre en común, un consenso en que hay terrorismo de Estado hoy del gobierno de Israel. Mira, la respuesta es sí y no, ¿ya? Sí, no es tan simple, pero estoy en acuerdo con muchas de las cosas que tú has dicho. Yo estoy en contra totalmente la actitud de Israel en este momento de bombardear una zona entera, pero también hay que entender que Hamás, por ejemplo, tiene su estrategia de construir las bases militares y también de estrategia bajo, por ejemplo, del Hospital Shifa, o bajo de escuelas, ¿ya? Bajo de jardines de juego de niños. Entonces, usan a la población como en inglés se dice human shield, como escudo humano. ¿Ya? Entonces es muy complicado, no lo digo para justificar en nada los bombardeos de Israel en este momento. Yo también no estoy de acuerdo con eso, pero por ejemplo, en el caso, por ejemplo, que tú decías de bombardear ambulancias, ¿ya? Claro. Entonces, en las noticias se muestra que en las ambulancias habían víctimas y obviamente no hay crimen más grande que eso. Israel, por su lado, mantiene que las ambulancias habían estado usadas para filtrar a guerreros afuera, ¿ya? Ahora, a tal momento, en este momento, con tanto fake news, es imposible saber dónde está la verdad. A mí me gustaría pensar
que Israel no va a bombardear ambulancias con civiles. La verdad no te puedo decir con 100% que es la verdad esta o la otra, ¿ya? Sí estamos de acuerdo que si eso ocurrió, es un crimen. Y para entender el complejo también, quizás hay que mirarlo de tal manera, entender que Netanyahu y Hamas en este momento tienen el mismo interés de prolongar el conflicto. Ellos dos no quieren resolverlo. Sí, Netanyahu declara públicamente que vamos a eliminar a Hamas. Él necesita a Hamas, porque Hamas es el enemigo que siempre puede, como un pañuelo rojo, mostrárselo al toro, ¿ya? Y entonces unificar acá a la gente, controlarlas vía el miedo, ¿ya? Que es lo más fácil. Es lo mismo que han hecho con la amenaza iraní, nuclear, ¿ya? Entonces, en ese complejo hay que entender que Netanyahu y Hamas tienen el mismo interés. También Hamas y Hamas también quiere prolongar la guerra y mantenerse por sus razones en tal posición. Basta para entender eso, por ejemplo, que Hamas en los 2 últimos años ha recibido millones de dólares de Qatar, que Israel facilitó que entren a Hamas, sabiendo que iban a ser usados no solamente para metas civiles, sino que para armarse, para rehabilitar sus posiciones, ¿ya? Y Netanyahu ha pasado todos estos millones de dólares sin ninguna supervisión para qué van a ser usados, porque para él era importante debilitar al gobierno palestino en Cisjordania, ¿ya? ¿Por qué? Porque el gobierno palestino en Cisjordania es la única opción que en este momento tenemos para dialogar, ¿ya? A llegar a algún, no sé si un acuerdo de paz, por lo menos una vida estable, ¿ya? El gobierno palestino de Abu Mazen es un gobierno, primero que nada, secular, y Hamas es el gran enemigo. Entonces, Hamas y Netanyahu y la derecha, ultraderecha de Israel, tenían ese mismo interés, aunque se declaran enemigos totales. Claro, en el fondo tú planteas, Daniel, que los dos les favorece este conflicto y lo intentan potenciar con la sangre que corre, las víctimas civiles inocentes que lamentablemente han muerto. Pero, claro, es la realidad que tenemos hoy. Sí. Porque son los dos gobiernos que están, son las dos fuerzas enfrentadas. ¿Qué posibilidad le ves tú a un cese al fuego real? Te digo yo, porque en el fondo, más que las razones que uno las entiende, porque hay que explicar los conflictos, hoy día hay necesidades humanitarias, hay un derecho internacional que debe ser respetado, y ahí parece que no hay mucha voluntad. Desde la zona de conflicto, ¿tú ves posible ese cese al fuego, ese parelé para iniciar un proceso distinto? Mira, yo lo veo, ¿ya? Pero tiene que ser un esfuerzo internacional. Y la manera es para que haya un ceasefire, un cese de fuego, tiene que ser algún acuerdo de liberar a los rescates, a los rehenes israelíes, la gente que fue secuestrada, por presos políticos palestinos que están en Israel, ¿ya? En este momento. Es un paso difícil de convencer al público, porque también, no sé si ustedes saben, pero como hace 6, 7 años, Israel, también bajo Netanyahu, liberaron a como 1.500 prisioneros palestinos, prisioneros políticos, por un soldado que estaba en Gaza en ese momento, sí. ¿Ya? Y no es que importe si son 1.000 contra 1, ¿ya? Que a veces los israelíes lo usan como una excusa de decir nosotros valoramos más la vida. No me refiero a eso, sino que me refiero a que dentro de esos 1.000 y tantos personas que fueron liberados,
estaba, por ejemplo, el Sinwar, ¿ya? Que es el jefe de Hamas hoy día, y otros jefes. Entonces, es difícil llegar al momento de decir, bueno, vamos a liberar gente que podría ser el próximo líder de una organización de terror. Pero al mismo momento yo creo que es la única manera de por lo menos ahora llegar a un cese de fuego y quizás a más, algo más también largo. Y por suerte muchos de las personas que fueron secuestradas tienen doble ciudadanía. Por ejemplo, hay gente israelí de ciudadanía argentina, muchos de esos kibutzim. Otra gente de ciudadanía estadounidense. Hay un montón de gente de Tailandia. Había también, claro, a muchos trabajadores de agricultura que no son judíos, claro, tailandeses. Entonces, yo creo que la presión internacional puede de ahí venir, ¿ya? O sea, nos da pena por cada persona, especialmente gente que no es israelí y que no tenía nada que ver con este conflicto, pero quizás esa sería una herramienta para llegar a un acuerdo en el cual se pueda liberar a toda la gente de un lado para el otro, poder también abrir algún corredor humano para que la gente que no está metida ahí en la batalla pueda seguir saliendo. Pero ese, en mi opinión, yo creo que es la única manera, porque también uno de los grandes temores que tenemos es que en este momento tenemos la impresión de que hablamos antes de las metas. ¿Qué metas tiene esta guerra? ¿Ya? Los rehenes, como eliminar Hamas. Parece que al gobierno en este momento le interesa más el aplastamiento, la eliminación de Hamas, que la vida de los rehenes, ¿ya? Entonces también ese es un debate muy grande dentro de Israel. Mire, Daniel, hay un problema acá. Del momento en que se habla de la eliminación de Hamas, la pregunta obvia es, ¿qué pasaría después? Y esa misma pregunta, lamentablemente, se podría decir frente al gobierno de Benjamín Netanyahu. Porque uno pregunta, acá en este momento hay protestas fuera de la casa de Netanyahu, lo quieren sacar, pero no hay claridad acerca de cómo sería un gobierno alternativo. Hay esa famosa frase de Netanyahu, ¿cierto?, que hizo en una conferencia privada del Likud, que se ha reportado mucho en la prensa israelí. Cualquier persona, dice Netanyahu, que quiere evitar la creación de un Estado palestino debe apoyar el fortalecimiento de Hamas y además pasar más financiamiento a Hamas, ¿no? Hay una política de la derecha de Israel de debilitar la autoridad palestina, de debilitar a los seculares del otro lado para decir, no tenemos socios para construir la paz. La dificultad es que lo hicieron. Tenemos una situación ahora donde la autoridad palestina no tiene ninguna posibilidad de gobernar nada porque, primero, son muy corruptos y precisamente reciben ese dinero para enriquecimiento personal porque han sido incapaces de enfrentar los atropellos a los derechos humanos constantes en Cisjordania. Tenemos colonos religiosos que están matando palestinos todos los días en Cisjordania, esa humillación constante que la población de Cisjordania ve. Y entonces culpa a su propio gobierno de la autoridad palestina para no hacer nada y van por el extremismo. Entonces es una realidad creada en Palestina en este momento. Es muy difícil imaginar una alternativa cuando han trabajado décadas en debilitar precisamente la alternativa. Y al otro lado, un Israel donde los grupos extremistas religiosos, los antiseculares, que además tiene tasa de natalidad mucho mayor que la gente secular, que van con más y más poder. Entonces lo que uno ve es la polarización de esas dos sociedades y poca posibilidad por la paz. Entonces yo me pregunto, ¿cómo ves posibilidades primero de cese de fuego y de construcción de una alternativa que no se basa en la eliminación? Mira, justamente de eso yo hablaba antes, ¿ya? Del interés de Netanyahu y Hamas de debilitar al gobierno palestino en Cisjordania, ¿ya? Lo que tú dijiste sobre Netanyahu y otras personas dentro de su gobierno que habían decidido hay que enforzar a Hamas, es cierto, esas frases están grabadas, las puede encontrar uno en Google fácilmente.
Aunque hoy día como que la derecha también se está como despertando de ese sueño, ya entendiendo que jamás no era el vínculo que se tenía que utilizar. ¿Ya? Tú decías qué va a pasar el día después. Bueno, exactamente. Yo creo que en cualquier situación de guerra, ¿ya? Y sin hablar ahora si está justificada, no justificada, pero en cualquier situación en que un país o un líder decide entrar a guerra, debería antes de hacerlo pensar en cuáles son las metas que quiere conseguir y qué va a ser el día después, ¿ya? ¿Qué va a ser el resultado el día después? Yo creo que en este momento, como el shock del ataque del 7 de octubre fue tan grande, se entró sin pensar qué va a pasar el día después, ¿ya? Nadie sabe si digamos que Israel quiere eliminar a Hamás, ¿ya? Entonces, ¿quién va a gobernar después de Hamás? ¿Será Israel temporalmente, que temporalmente puede ser años, ¿ya? ¿Será un líder de muñeca que Israel va a poner? ¿Será Abu Mazen o alguien de parte de Abu Mazen? ¿Será algún grupo internacional? No digo cuál es la solución, lo que digo es que no se pensó hasta el final, ¿ya? Entonces ese es también uno de los peligros de este conflicto, que igual que por ejemplo cuando Estados Unidos invadió a Irak, hizo el mismo error, ¿ya? Destruyó al Estado a un nivel que hasta hoy día no se recupera, sin pensar qué va a pasar después, sin entender también que uno no puede venir y implementar una solución que a lo mejor trabaja para el mundo occidental, porque ha pasado ciertos desarrollos, ¿ya? Ciudadanos, y imponerlo sobre una sociedad que no ha pasado los mismos, el mismo tránsito, ¿ya? O sea, lo que yo digo es que no es venir creer, si creemos en la fuerza y la vitalidad de la democracia, uno no puede venir y imponer sobre un sistema diferente la democracia de un día para el otro. Hay que también entender eso. Y en términos de lo que va a pasar con Netanyahu, de nuevo, todo vuelve a ese interés que, en mi opinión, el interés de Netanyahu es prolongar la guerra lo más posible. ¿Por qué? Porque él entiende que 76% de la población en Israel ahora, incluso muchos de los que lo apoyaban, dicen, después de la guerra, Netanyahu no puede seguir. Él terminó su carrera política. Entonces lo que él va a tratar de hacer es traer tal victoria que a lo mejor la gente se olvide del tal fracaso que llevó al 7 de octubre. ¿Ya? Hay otra gente, entre ellos yo, que creemos que Netanyahu no tiene que irse después de la guerra, tiene que irse ahora, porque el precio que estamos pagando sigue creciendo todos los días con muertos en ambos lados, ¿ya? Y Daniel también decía sobre los 1.500 muertos en Israel y ya llevamos casi 10.000 o quizás más en el lado palestino. Mira, nosotros tenemos dolor por cualquier persona que o llega a morir o ser mutilado o pierde su familia o su casa, ¿ya? Y es difícil la situación porque en Israel en este momento no hay mucha tolerancia para ese tipo de voces con el otro lado, ¿ya? Pero ese es nuestro trabajo también, de ser de izquierda, de seguir el diálogo. Tenemos grupos de diálogos de árabes y judíos, ciudadanos israelíes, que en estos momentos estamos haciendo un gran esfuerzo para que nuestras voces se escuchen. Oye, Daniel, estaba revisando acá la publicación que apareció hace un tiempo acá en Interferencia, donde tú le diste una entrevista ahí a la gente, y planteabas tu crítica, ¿cierto? Vamos a colocar en pantalla el artículo, respecto a, primero, la situación de tu papá, que tú hablas que fue una venganza personal de Pinochet, y ahí testimonias esto con bastantes fuentes.
y también cierta complicidad, ayuda que el gobierno israelí le había entregado, soporte a la dictadura. No sé si podrías profundizar respecto a eso, que siempre es una materia tan interesante para nosotros y sobre todo tú que estás viviendo a partir de esta historia fuera de Chile, en el exilio. Sí. Mira, para mí Israel es mi segunda patria, ¿ya? La patria que me dio la oportunidad de rehabilitar mi vida. Y también en temas de cultura, de idioma, soy más israelí que chileno, porque vivo acá desde los 10 años. Entonces yo tengo un gran amor por el Estado de Israel, por los paisajes, por el idioma, por los olores, ¿ya? Igual que cuando voy a Chile, me enamoro de nuevo de solamente bajarme del avión. Ya siento todo lo que mi infancia tu niño interno tenía en Chile. Claro. Y también existe ese dolor que cualquier persona que vive en el exilio te va a decir, que uno a veces no se siente ni de acá ni de allá, ¿ya? Pero al decir todo eso, yo cuando empecé a ya ser de adulto, me empecé a enterar también de que Israel, al haber darnos esa oportunidad de rehabilitar nuestras vidas, pero también Israel, como tú dices, vendió armas a la dictadura en Chile. Entonces, para mí eso fue muy doloroso. Es casi como decir a nivel metafórico que una bala producida en Israel a lo mejor fue la que mató a mi papá, ¿no? Y yo sé que eso para orejas israelíes y también judías chilenas es difícil escuchar, ¿ya? Porque también dentro de la comunidad judía fuera de Israel hay un mito como que hacia afuera hay que siempre defender al país, ¿ya? No importa qué política tengan, uno no puede criticarlo. Y eso no es cierto, ¿ya? Yo como ciudadano israelí puedo criticar a mi gobierno, igual que el ciudadano chileno puede, y no solamente podemos, debemos criticar a nuestro gobierno cuando nos falla, ¿ya? Entonces, ¿por qué me van a negar ese derecho solamente porque soy parte de este Estado quizás único en el sentido que no es un Estado solamente de una nacionalidad, sino que de una religión, de un pueblo entero, ¿ya? Entonces, existe ese conflicto y para seguir el punto que tú me preguntaste, entonces para mí fue muy doloroso entender que Israel vendió armas a la dictadura en Chile, e incluso más doloroso cuando me di cuenta que no fue un caso, quizás un error, ¿ya? En el caso de Chile, sino que Israel le vende armas a muchos estados, ¿ya? Sin considerar la situación de derechos humanos en ese estado, ¿ya? Ahora, yo no soy inocente, ojalá que tuviéramos un mundo sin armas, pero sé que no existe. Y sé que Israel está metido en esa industria, ¿ya? Igual como otros poderes y países. Pero yo creo que tenemos que haber alguna legislación, algún mecanismo para prohibir la venta de armas a ciertos gobiernos y organizaciones, ¿ya? Cuando la criteria es quien está violando derechos humanos en forma constante y grave, tendríamos que, por ley, prohibir la venta de armas. Y lamentablemente la situación en Israel no es así. En este momento hay una censura total sobre a quién Israel vende armas. Y yo soy parte de esa lucha también, acá en Israel, ¿ya? Hemos ido hasta la Corte Suprema para recibir documentos de la correspondencia del Estado de Israel con la dictadura en Chile, y la Corte Suprema nos negó. Dijo, nosotros conocemos vuestro derecho de tener esa información, pero el interés de seguridad es más importante, ¿ya? En ese sentido, la Corte Suprema es un poco como cómplice del gobierno israelí. Y bueno, ese es un punto que también, como dije antes, hay mucha gente dentro de Israel y dentro de la comunidad, por ejemplo, judía en Chile, incluso dentro de mi familia, que me tratan como traidor, ¿ya?
pero yo lo veo al contrario. El amor a mi país es lo que me lleva a esa lucha, el querer que seamos un Estado más justo, que seamos un Estado que tiene leyes contra vender esas armas, ¿ya? Porque también en el contexto histórico, Israel ha sido, o el pueblo judío, ha sido un pueblo perseguido por 2000 años. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros ahora estamos colaborando a perseguir otras minorías, ¿ya? Y nos faltan lamentablemente ejemplos, porque Israel ha vendido armas en los peores lugares donde ya había embargos internacionales que nadie más vendía. Israel siguió vendiendo, porque Israel lo ve como un interés diplomático y no entiende que también hay un valor de derechos humanos. Mira, Daniel, cuando en Chile y en el mundo fuera de Israel se observa las acciones del gobierno actual y del Estado independiente del gobierno, a veces se confunde con las distintas opiniones del pueblo adentro del país, ¿no? Yo siempre hago la comparación con Estados Unidos. Una cosa es un gobierno específico de Estados Unidos. Donald Trump, que quería parecer como poner bombas nucleares en la mitad de países del mundo, ¿no? Una cosa es la locura del presidente Trump. Otra cosa es la posición del Estado de Estados Unidos, y ellos han tenido políticas independientes y tienen gobiernos de centro de derecha o de centro izquierda, por ejemplo, en términos de la industria armamentística. Y otra cosa es la posición del pueblo estadounidense con toda su variedad. Ya hay personas que están muy en contra de las políticas imperialistas del mismo Estados Unidos. Entonces quería preguntar, cuando estamos viendo el tema de los armamentos que venden Israel, Israel como Estado, independiente de si son gobiernos laboristas de centro izquierda o gobiernos de derecha, pusieron a favor del gobierno de apartheid en Sudáfrica, hicieron alianza directa con la dictadura chilena, fue parte de la política del Estado de Israel, y eso es difícil de separar con la realidad de la ocupación colonial y brutal de los palestinos en Cisjordania. O sea, esto es un país que creó 750.000 refugiados el año 1948 y después tiene esa gente en una situación de apartheid, pobreza y miseria actualmente. Yo estaba escuchando ayer una entrevista que hizo Atalia Benava, ¿cierto? La ciudadana israelí que fue presa 18 años porque no quiso hacer el servicio militar, justamente porque ve la manera en que la ocupación militar de Palestina estaba generando un deterioro cultural de su país. Entonces hay una lucha contra eso. Cuando habla del apoyo que Israel ha dado a estos regímenes de extrema derecha, ¿ves hoy día en Israel esas voces en contra pudiendo expresar una opinión distinta, o es muy difícil en el ambiente ahora? No, hay mucha gente que adopta esta opinión, ¿ya? Pero yo creo que hay que mirar las cosas primero que nada en el contexto histórico, ¿ya? Por ejemplo, si miramos a Estados Unidos, sí, Estados Unidos es quizás el estado que ha causado el mayor daño a otros regímenes, ¿ya? Pero dentro del estadounidense ellos están enamorados con la idea de la democracia y del derecho el freedom of speech, o sea, el derecho de poder expresarse libremente. Entonces, dentro del pueblo estadounidense existe esa tradición, ¿ya? Y se acepta que uno pueda criticar libremente al gobierno. Sí. Yo creo que en otros países más jóvenes todavía necesitamos madurar en ese sentido, ¿ya? En el sentido que uno tenga, yo siempre digo, un Estado fuerte es un Estado que puede enfrentarse a crítica, ¿ya? Cuando un Estado es débil o la verdad no cree realmente en la política que está llevando, entonces no puede enfrentarse a una crítica.
Entonces, en el sentido histórico, yo creo que todavía tenemos mucho que madurar para que la gente pueda estar abierta a escuchar. Yo no necesito convencer a todos, ¿ya? Pero por lo menos que haga un diálogo en el cual cada uno puede escuchar al otro, quizás acercarse 1 centímetro al otro lado o entender mejor la posición, pero a veces tienen que ver con la seguridad, ¿ya? O que el Estado quiere pintarlo de tal manera, hay una intolerancia de escuchar tal ideas, ¿ya? Como por ejemplo nuestra lucha de la venta de armas. Yo he perdido hartos amigos personales, ¿ya? Que se desconectaron porque creen que es una locura que yo esté hablando de este tema, ¿ya? También he perdido pegas, ¿ya? Pero bueno, a veces el precio que uno paga por luchar por nuestros valores. Lo mismo me ha pasado en Chile, ¿ya? Yo creo que la comunidad en Chile también no tiene esa apertura de poder escuchar una crítica sobre el gobierno israelí, ¿ya? O te van a decir, por lo menos esa crítica tiene que ser interior. No, yo creo que la crítica, igual como grupos de judíos de izquierda en Estados Unidos, ¿ya? No solamente que tienen la libertad y la apertura de criticar, sino que entienden que es no solamente su derecho, sino que su deber, ¿ya? Con el Estado de Israel. Si nosotros queremos un mejor Estado, un Estado más justo, un Estado que llegue a la paz, tenemos que tener esa apertura a crítica. Y el segundo punto, ¿ya? Dije primero era el contexto histórico, el segundo contexto es entender, tú me preguntaste por ejemplo con el conflicto palestino, ¿ya? Mira, cómo las cosas se juntan, ¿ya? La industria de armas, que es una industria muy fuerte en Israel, no tiene ni un interés que el conflicto palestino-israelí se llegue a resolver algún día. ¿Por qué? Porque en este momento Israel tiene una ventaja de marketing, ¿ya? De mercadeo, contra cualquier otro país que vende armas, en el sentido que puede decir, nuestras armas tienen experiencia, o sea, sabemos que trabajan, que funcionan, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿dónde las prueban? ¿Cuál es la cancha donde se prueban estas armas? En Cisjordania, ¿ya? Si ustedes miran los guanacos en Chile, que ustedes lo llaman los guanacos, ¿no es cierto? Sí, sí. Ese vehículo es producido en Israel, ¿ya? Y quizás el paradojo es que lo producen en el primer kibutz comunista de Israel, Beit Alfa, ¿ya? Y nosotros le mandamos una carta al kibutz preguntándole. Hasta hoy día, 6 años después, nunca nos contestaron esa carta, ¿ya? Porque ¿cómo puede ser que un kibutz que cree en los valores del comunismo, de la igualdad de personas, pero se han enriquecido de la venta de este vehículo, que es un vehículo de represión, ¿ya? Entonces, a eso yo me refiero en el tema de las ventas de armas, que yo creo que también es clave para poder tener algún día una real paz, ¿ya? Porque en este momento, al Estado israelí, la verdad, ellos creen que no le conviene. Yo creo que la paz va a traer mucho más beneficios económicos, ¿ya? Pero no hay una vista a plazo largo. Lo único que ellos ven es la pérdida de millones de dólares que llegan de esta industria, sin entender que también moralmente está malo, ¿ya? Pero pongamos eso al lado, tiene también un precio a lo largo mucho más alto, porque es el precio de tener siempre fuerzas de seguridad, siempre tener fuerzas que están vigilando a la población palestina, siempre tener que estar apoyando al gobierno palestino porque no logra producir
bastantes beneficios para el pueblo palestino, ¿ya? Entonces, aparte de lo moral, que yo creo que es una locura que nosotros vendamos armas a dictaduras como Sudáfrica durante el apartheid, Myanmar, ¿ya? México, Honduras, no es solamente armas, hay que entender, son técnicas de opresión, técnicas de surveillance, o sea, de cómo seguir a gente que sea o periodista o estudiantes o gente que está contra el gobierno, ¿ya? También entrenamientos, ¿ya? Yo les puedo contar que, bueno, mejor no entro entre detalles, pero hay soldados israelíes que salen de su servicio mandatorio, ¿ya? Y algunos de ellos les ofrecen una aventura de ir a entrenar. Lo que quiero decir es que hay toda una fuerza económica, no solamente política, detrás de estas ventas, y esto es parte de lo que no facilita llegar a un acuerdo con los palestinos. Ciertamente. Daniel Silverman estuvo hoy día, chileno-israelí. Muchas gracias. Nos aclaraste muchas cosas. Siempre es bueno tener perspectiva desde el mismo lugar de lo hecho. Así es que un abrazo gigante y por supuesto que mantenemos el contacto y ojalá marche todo bien en pro de la paz. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Chao, chao. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.